Dale. En relación a las emociones y al control de las emociones, ¿tú crees que si nosotros le enseñamos a los niños y niñas desde pequeños a lo que estamos hablando en todo el video, de controlar sus emociones cuando adultos van a poder controlar, van a poder expresar sus emociones? Equilibrar. Sí, claro, porque es que es empezar a identificar de esas emociones cuáles realmente están afectando mi conducta y cuáles quizá también van a afectar mi relación con los demás. Entonces, cuando yo logro tener un equilibrio, si yo sé que hay algo que a mí de pronto me altera, como lo decimos, de pronto me saca de casilla, o sea, me eleva, eh, mejor dicho, la ira llega a la máxima expresión, pues yo tengo que empezar a identificar qué causa esa ira en mi vida. Y si hay cosas que yo puedo prever, entonces si por ejemplo a mí me altera mucho, ya como adulto, ¿sí? Me altera mucho estar en un trancón, entonces yo tendré que identificar cómo voy más bien a la causa y a lo mejor me va a tocar madrugar más, a lo mejor, bueno, tendré que buscar estrategias para que esa situación, esa consecuencia no vaya en contra de mi estado emocional, ¿sí? Y hay muchas cosas que sí podemos empezar a prever. Si yo sé, por ejemplo, como hija, que a mi madre le altera que yo no corra la silla del comedor cuando yo me pare de la mesa, algo tan simple como eso, y eso empieza a mirarse también la tolerancia, pues simplemente lo hago, ya, para que eso no genere esas fricciones, porque un detalle más otro detalle más otro detalle en la convivencia, pues genera ya todo lo que es un mal ambiente. Entonces uno también tiene que empezar a prever qué valores empiezo a aplicar en mi convivencia diaria, que eso ayude a mitigar como todos esos riesgos de estar en controversia, de estar en... Porque finalmente la emoción es un acuerdo no gestionado. Entonces, a mí me altera que mi niño no me recoja los zapatos cada que yo le digo recójalos. Entonces, ¿cómo soy ejemplo para mi hijo? Y cómo con amor, con respeto, voy empezándole a enseñar pequeñas pautas de hábitos sanos para mi convivencia diaria. Por ejemplo, tú que tienes experiencia con los jóvenes, en relación a los jóvenes, quiero hacerte una pregunta muy puntual porque hoy en día vemos que hay mucho joven que sufre de bullying y bueno, muchas cosas que se ven lamentablemente. Pero yo creo que, pues gracias a Dios se ha, entre comillas, como obtenido ese equilibrio en la educación emocional, el darle voz al niño, sus valores, igual a los adolescentes. Pero también he visto, Moni, que hay niños y también adolescentes que cuando expresan, y también adultos, porque cualquiera Sí. también le puede pasar, cuando expresan, me siento triste porque me trataste, porque me dijiste así. La otra persona que está escuchando simplemente no le importa el cómo se sintió esa persona, sino sencillamente tiende a hacerle bullying o a sencillamente ignorarlo. ¿Cómo Sí, y crees que entonces, ahí? Dime. claro, eso ya es un tema que se, mejor dicho, hay que empezar a todas las áreas involucradas porque el joven que expresó su emoción, importantísimo. Aquel que no lo recibió, uno diría, uy, qué insensible, pero es que tampoco entendemos el mundo de ese joven que está haciendo bullying. Porque me lo decía a mí una joven, a mí toda la vida me hizo bullying una chica, pero es que esa chica en la casa le tenía pavor a la mamá. La mamá todo el tiempo fue una mujer autoritaria y finalmente se desencadenó una situación donde tuvo que ir el padre de familia de esta joven a hablar con la mamá de esa joven y a esa joven ya toda esa rudeza que demostraba en el colegio se le debilitó porque finalmente su factor desencadenante era su madre. Entonces, ¿por qué digo que empiezan a haber otros factores que se involucran? Los padres de familia, quizá esos docentes, esos tutores o el trabajador social, bueno, el psicólogo que tengamos en el colegio, todos ellos tienen que empezar a hacer como ese tejido, bueno, no sé, ese factor protector para empezar a entender el mundo del uno y del otro. Entonces ahí también es muy importante los padres de familia, ¿sí? Y empezar ese diálogo. En lo personal también soy cercana a un adolescente y nos ha servido mucho eso. ¿Cómo estás? Y me dice a veces, estoy molesta. Muy bien, ¿por qué estás molesta? Y empieza ya como,
o estoy triste, hoy llegué triste, no me gustó. Entonces es empezar el diálogo y entender y llegar a la causa. Y cuando ya el joven empieza y habla y habla y habla, ya llega como a un momento donde, pero si el joven llega a la casa y nadie lo escucha, pues va a llegar con muchas más frustraciones al otro día al colegio, con muchos más vacíos. Entonces ahí es cuando nosotros como cuidadores, padres de familia, o sea, tíos me incluyo, debemos estar allí también muy pendientes de ese joven, porque ese joven es muy vulnerable a cualquier cambio, pero si uno de adulto un poco le empieza a decir, a dar herramientas de cómo autocontrolarse y cómo ser más empático con el otro, el joven lo entiende y lo puede de pronto ir superando mejor. O sea que todo está como, yo siempre lo he dicho acá en la profe Nicole, el ejemplo. Exacto. El ejemplo con amor, porque en Sí, ocasiones vemos como, pero usted ¿por qué se entristece por eso si hoy en día, si yo a su edad hacía esto y lo otro? Es que somos generaciones diferentes y pues hay que entender que hay diferentes etapas. Quizás, sí, nuestros abuelos, nuestros papás resolvieron su vida de una manera asombrosa. Tenían otros recursos, pero lo hacían. A hoy pues estamos en otra generación con otros factores. La era digital, yo creo que lo hablaba hoy con un adolescente, ha disparado los niveles de inseguridad, de amor propio. Estábamos hablando, de hecho estaba haciendo una tarea y me decía de los estereotipos, ¿no? De la belleza y cómo ha desconfigurado, aunque eso viene de muchos años, pero la era digital ha hecho de que si no sigo una línea de belleza, pues finalmente no soy lindo o linda. Y creo que eso también incide mucho hoy en día a que el joven como que no logre estabilizarse en sus emociones. eso es verdad. El día escuchaba a una persona que decía que la generación de hoy en día era la generación de cristal. Entonces la persona que le respondía el chico a la señora, porque era una señora, ¿qué generación de cristal? ¿Por qué? Porque querían hablar cómo se sentían, querían decir, no estoy de acuerdo con esto, sí estoy de acuerdo con esto. Entonces, digamos que en relación a ese tipo de crianzas y en este concreto, la educación emocional, todavía existen muchas brechas que tanto en la familia como en la Claro. sociedad se debe trabajar. Exacto, como lo decías, entonces todo parte desde el ejemplo, aprender a tratar como con amor al otro, ¿sí? Si quizá ya mi hijo, mi sobrino, o sea, tiene en este momento más herramientas, yo no sentir de pronto, pero ¿por qué tengo que ceder tanto con este joven si yo a su edad ni siquiera un celular tenía? Pues bueno, esta es la generación que le tocó, pero yo cómo le ayudo a este joven que su celular sea una herramienta para educarse, para prepararse, para ser autónomo, para ser autodidacta y no que el celular se le vuelva de pronto un distractor de su vida o de su proyecto de vida. Entonces es simplemente empezar a ser esos buenos tutores y también vencer de pronto como lo que nos puede generar ese resentimiento de por qué él no resuelve la vida como yo la resolví, si a mí me tocó mucho más duro que a él. Creo que es empezar también también como decía en un inicio, perdonarnos de esas situaciones y dar lo mejor para ese otro ser. Sí, pero yo creo que ahí el conflicto está, Moni, entre es que los temas están tan, si es muy a la derecha o muy a la izquierda, siempre Sí, hay. es un equilibrio y el Ujú. equilibrio siempre nos lo va a dar, eh, digamos, como esa identidad que yo tengo como padre o como madre o como tutor basado en principios y valores. Entonces los principios siempre nos marcan la ruta y siempre nos van a dar como esa estabilidad de que siempre existen como esos valores de responsabilidad, de organización, de respeto, bueno, tantos valores. Entonces, si yo logro regirme por eso que trascienden en el tiempo, va a ser mucho más fácil como ese proceso de formación y de entender también las emociones de esos nuevos, de esos niños, de esos jóvenes y adolescentes. Yo creo que sí, o sea, tienes toda la razón en relación que si se tiene como esos valores, esa ética o bueno, esas creencias o Sí, esas ideologías, digamos que no se va a ver como tristemente lo que se ve en la sociedad, Moni, y que entiendo porque muchos papitos y hoy en día personas ya muy adultas dicen que no están de acuerdo con el tipo de crianzas porque los niños no están valorando o los adolescentes no están valorando. Pero es por lo mismo, por lo que en sus casas no hay como esos fundamentos o esas bases eh, con valores. y quizá, ¿cómo se pierde?
porque el papá está en función simplemente de proveer. Entonces es que yo todo el día me estoy matando, bueno, el lomo, como decimos también, y tú no estás valorando que yo llego cansado, pero de pronto el niño quiere es que llegues a dedicarle 10 minutos, 15 minutos de diálogo, ¿sí? Entonces todo tiene que ser también entender que ser un papá o una mamá responsable no es solo, claro, asumir esa responsabilidad económica, sino que también hay un cuidado emocional para ese niño, hay un cuidado eh, de afecto, hay un cuidado de sentémonos, dialoguemos, hagamos algo en común, o sea, cubre muchos más roles de papá que solo proveer para su matrícula o para sus elementos personales.